Se marchó y su barco le llamó Libertad. Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos a Puebla. El día de hoy vamos a ver una casa muy bien distribuida, en un terreno compacto, jóvenes. Su serie favorita ya regresó. Bienvenidos. Seis metros de frente. Tiene 6 metros de frente aproximadamente por, ¿qué les gusta? Calculemos juntos. Recuérdense que un paso es 1 metro, mis queridos pupilos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, aproximadamente 16 metros de fondo. Es una casa en esquina, como podemos ver. El acceso, interesantemente, está por el lateral y no por el frente, cosa que se hace muchas veces. La fachada dice poco. Estas casas son difíciles de componer, ¿no? La composición. Que un maestro hablaba de que el diseño y la composición son cosas distintas. Dices, compones una canción, diseñas tu habitación. Les dejo esa reflexión. Hay diferencia entre diseñar y componer. La materia de composición arquitectónica que nos daban en la Universidad de Guadalajara era el diseño, pero se llamaba composición. Me parece porque la palabra composición yo creo que agrupa, ¿verdad? Muchos términos, mucho más de que solamente diseñar, pero bueno, hay toda una carrera de diseño gráfico, entonces se los dejo a su consideración. Interesante la distribución. Vamos a ver que es muy eficiente. Esta es una casa que se está rentando en Airbnb y que tiene 4.98 estrellas, cosa que significa que a la gente le gusta. Y cuando algo le gusta, jóvenes, es porque, número 1, hay limpieza, número 2, hay buenos espacios, bien iluminados, bien ventilados y ubicación, ¿verdad? La ubicación lo es todo, que nos quede cerca de los lugares que queremos visitar. Materiales, es una casa muy sencilla, ¿verdad? Aplanados blancos, aplanados con pintura gris, que le dan este efecto de ladrillo, solamente a través de estas juntas ficticias que se dibujan, pero que le dan esa apariencia juguetona, ¿verdad? Fíjense, la cochera. El día de hoy traemos láser. Vamos a hacer un análisis a conciencia un poco de este proyecto, pero aquí nos caben aproximadamente un coche, no mucho más. Tenemos de espacio de cochera 4 metros. Y fíjense, acceso independiente. Tenemos de este lado un cuarto de lavado. Aquí podemos lavar todo lo que se necesite. Pero fíjense, la distribución les va a gustar. Recordemos que estamos en un 6, pero que es como vimos en la fachada. Se hace más compacto y se vuelve hasta un 5.50. Entonces, fíjense, aquí estamos entrando por la cocina. Pero este es uno de los elementos que más me atrajo de esta casa. Ustedes ya lo saben que aquí somos adoradores del árbol, fanáticos de la vegetación y de la vegetación interior aún más, ¿verdad? Que forme parte del ecosistema de la casa. Creo que es algo muy valioso y para eso están estas especies que se han ido, siento yo que domesticando por la mano del hombre. El humano las adapta, ¿verdad? A su espacio, como el arrayán. El arrayán es este árbol delgadito que da una fruta muy, muy rica, una fruta jugosa, que allá en Sinaloa, de donde es su servidor, se acostumbra mucho a comer con chile, limón y sal. El maravilloso arrayán, que es de la familia de las guayabas, ¿verdad? Entonces, ahí para mis botánicos, mis agrónomos, especialistas en plantas, por favor díganos la familia. Pero esa es, ¿verdad? Y te da una hoja muy chiquita que no se ve fea, no se ve basurienta, ¿verdad? Como decimos por ahí. Entonces vale mucho la pena que siempre coloquemos una arrayán en el interior. Y siempre lo interesante es cómo logramos que se ilumine. Entonces, y se ilumina gracias a la doble altura que le da aire y gracias a la luz. Entonces, acuérdense que las plantas necesitan luz y necesitan
Ventilación natural. Necesitan sentir esa brisa, porque podemos a veces tener luz, pero si no tenemos la corriente, la planta se estresa. Entonces hay que tratar de no estresarlas. Y también hay que tratar de no estresarlas a través del tacto. O sea, tienen demasiadas fibras o sistemas nerviosos que no comprendemos bien. Entonces, cada que la tocas, la estresas un poco. Entonces, hay que tratarlos como seres tímidos, introvertidos, introspectivos, que mejor quieren un poco más de silencio y de aislamiento. Entonces, hay que tratarlas así. Pero fíjense qué bonito el espacio, ¿no? O sea, en una casa tan compacta se siente el espacio muy, muy agradable. Y yo les recomiendo, ¿verdad? Siempre a los clientes que la calidad realmente de la arquitectura se genera gracias a la ingeniería. La ingeniería civil, jóvenes, eh, es la que nos permite realmente la arquitectura. Sin la ingeniería civil no existiría el espacio, porque vamos a hablar que arquitectura pues, es un espacio con arte, y para lograr esos espacios con arte necesitas eliminar elementos, ¿verdad? Para que no sean todo construcciones de piezas, cajas cerradas, con vanos de puertas, vanos de ventanas. Entonces, este espacio, sin apoyos en el centro, nos lo da la ingeniería, ¿no? Por aquí están corriendo vigas, traves de concreto que nos permiten tener esta amplitud de los 6 metros del terreno, que sabemos que aquí nos quitaron en la lateral unos 50 centímetros. Vamos a comprobarlo. Pero eso es lo que nos permite la amplitud. Entonces, los retos a los que nos enfrentamos los arquitectos del siglo XXI es a la falta de terreno, falta de espacio. No solamente a la economía de recursos, sino al espacio limitado, porque para los que no sean arquitectos, en el siglo XX, después de las guerras, los países devastados necesitaban construirse viviendas. Entonces empezó este sueño de la arquitectura, de la ingeniería, de generar modelos de casas económicas que se pudieran construir rápidamente, ¿verdad? Para todas esas familias en auge. Entonces se genera toda esta corriente vanguardia de las Case Study Houses, un experimento que se genera en Estados Unidos de 20 y tantas casas que se les asignan a arquitectos jóvenes, muchos de ellos con ideas frescas, muchos emigrados de Europa, y empiezan a construir con acero principalmente, ¿no? Pero lo que voy con esto es que el reto era la economía y el tiempo. Pero ahora ya no solamente es la economía y el tiempo, ahora también es el terreno, porque las Case Study Houses, pues que muy bonitas y muy económicas para la época, están en terrenos gigantes, en terrenos muy generosos, ¿verdad? De muchos acres, pero ya el arquitecto del siglo XXI ya no tiene terrenos de ese tamaño, al menos no la mayoría. La mayoría de nosotros, tú que me estás viendo que vas a estudiar arquitectura, tu reto va a ser distribuir las mejores casas, los mejores departamentos en 30 metros cuadrados, en 40 metros cuadrados. Eso es lo que nos va a tocar durante los 40, 50 años que vienen, jóvenes, hasta mediados del siglo, ¿no? En el 2050, 2060, hay estadísticas que dicen que la población decrece. Entonces va a haber más viviendas. Así que no se preocupen, la naturaleza tiende a regularse sola, ¿verdad? Como en la película Jurassic Park, ¿verdad? Que dice este filósofo... la vida se da, la vida encuentra una manera, encuentra un camino. Entonces, no se preocupen, no va a pasar nada. Y si pasa, no nos va a tocar. Pero bueno, regresando al tema de la arquitectura y de la ingeniería nos permite eliminar muros, pues. Entonces, cuando tienes terrenos muy angostos, imagínense que aquí hubiese una columna, un apoyo. Entonces, requerimos ese espacio. Y se siente muy bien, ¿no? La sala muy amplia, sin ningún muro divisorio, con el comedor. Un modelo muy estético que en alguna de nuestras casas, saludos a mi queridísimo amigo y cliente Marcos Zaragoza, creo que ellos tenían este comedor. ¿De dónde lo compraron, Marcos? Artec. Fíjense qué bonito, ¿no? El doble espacio. Eso yo creo que también es un elemento que vale la pena mucho que siempre estemos contemplando, ¿no? En nuestros proyectos. En las casas de Frank Lloyd Wright, si no han visto el video, vayan a ver el video de Frank Lloyd Wright, porque ahí está el aprendizaje básico, ¿saben?, de arquitectura contemporánea.
Entonces, Frank Lloyd Wright genera varias salitas, ¿verdad? En el espacio diáfano, homogéneo, amplio de sus casas, genera varios recovecos para acomodar sillones, salitas. Entonces, ya no sabes cuál es la principal. Entonces, creo que este salón de TV me genera esa sensación. Y algo interesante, que los arquitectos lo complementan muy bien con este pequeño escalón de 12 centímetros, ¿no? Algo ligero, pero que ya te da la sensación de un espacio juguetón. Creo que cuando estamos niños, que queremos ser arquitectos, este tipo de cosas son las que más nos llama la atención, porque uno como niño es un juego, ¿verdad? O sea, un escalón es una barrera, ¿verdad? En donde apoyas a los soldados para que los fusilen, o dependiendo del tamaño del monito con el que estés jugando, puede ser hasta una colina, puede ser ¿saben? O sea, puede ser un cerro. Entonces, cada accidente topográfico es fantasía, ¿verdad? Para el niño y para el adulto, el joven que quiere ser niño. Entonces hay que trabajarlos con cautela, entendiendo también que obviamente para una persona que ya no puede moverse muy bien, se le complica levantar la patita. Yo me acuerdo que con mis abuelos siempre, a Mamá Moncha, Papá Luis, teníamos que ayudarles, ¿verdad? A levantar el piecito para que pudieran ir de un lado a otro en la casa de mi tía Miki. Entonces, creo que es importante pues considerarlo. También les voy a decir, hay que diseñar para distintas etapas de la vida, ¿saben? O sea, no todo lo que diseñen tienen que pensarlo para abuelos. No, o sea, no, definitivamente no. O sea, si estás diseñando unas viviendas para deportistas, para los Juegos Olímpicos, pues no te vas a poner a pensar en que no pueden subir un par de escalones, ¿verdad? Entonces, hay que contemplar también esa parte y obviamente tratar pues de ser lo más equitativos posibles y al menos hacerlo consciente, eso sí. Nosotros entramos por la cocina, la clave de los colores claros. Yo creo que los colores claros son muy, muy importantes para que un diseño se sienta atemporal. La madera clara nos recuerda la madera natural, las maderas oscuras nos recuerdan lo artificial, ¿verdad? Como que le tuviste que agregar color, pintura a la puerta para que se luciera de esa manera, pero yo creo que los colores claros nos hacen sentir que ni siquiera se trabajó la madera. Eso me lo dijo una cliente, saludos, y nunca lo olvidaré, ¿verdad? Es que no me gustan las maderas claras porque parece que están ahí en burdo. Ah, pues eso es bien bonito, sí, porque eso burdo es lo natural y eso natural nunca va a pasar de moda. El árbol es el mismo desde hace 20 millones de años. Nadie le dice que se ve burdo, es natural. Entonces hay que también aprender a entender, ¿verdad? A entender, a aprender de esas normas de estética que le podemos llamar, ¿no? Esos criterios estéticos, porque yo sé que mucha estética, como muchas cosas en la vida, son subjetivas, ¿no? Ahorita que estoy escuchando un audiolibro sobre el Kybalión, la filosofía hermética, como muchas filosofías, como el taoísmo, como el cristianismo, muchas religiones te hablan de que no existen los opuestos, solamente son gradaciones de la misma cosa. O sea, la luz y la oscuridad son la misma cosa, solamente con distinta intensidad, distinta gradación, lo bajo y lo corto, lo ancho y lo esbelto. Entonces, entender que no hay verdades absolutas ni cosas distintas, simplemente entender los criterios para educarnos. Eso sí, es muy valioso educarnos. Hay personas que tenemos que tenemos ya ciertas sensibilidades, hay personas que no las tenemos y necesitamos que nos las expliquen para poderlas entender, ¿verdad? En distintas ciencias. Imagínense cuántas cosas hay que uno desconoce. Entonces, aquí estamos en un canal de arquitectura, pero si estuviéramos en un canal de medicina, en un canal de psicología, en un canal de, ¿saben? De leyes, pues cuántas cosas que nosotros no entendemos, les daríamos una importancia distinta. Entonces, bueno, la cocina, muy bien ejecutada en esta área. Fíjense cuánto tenemos. Siempre aprovecho los videos solos para ponerme a filosofar. 328 por 4 metros aproximadamente se resuelve esta cocina perfecta y mucho de esa perfección es este juego de la doble altura, ¿verdad? Fíjense dónde queda la barrita del desayunador, posicionada
debajo de la doble altura, recibiendo esa luz, recibiendo un poquito la copa del árbol. Entonces, qué bonito está este espacio. Estamos desayunando sintiendo el árbol. Eso es muy valioso. De este lado se articulan las escaleras. Fíjense dónde quedan las escaleras. Quedan pegadas en la esquina del terreno. Debajo de la escalera se aprovecha un muy buen espacio. Aquí vemos ahí unos juegos. Un muy buen espacio debajo de la escalera. Los baños debajo de la escalera se hacen con las segundas rampas y nos quedan, fíjense, este tiene 92 centímetros, pero 92 centímetros ya se puede aprovechar. Un lavamanos de 35 aproximadamente y el sanitario te queda bien ahí. Y esto sí es importante, pues el escalón, ¿verdad? Hay un escalón que necesitamos dejar de 18 centímetros para que no choquemos directamente con la rampa de la escalera. Y fíjense, esta escalera tiene algo interesante. Los apoyos están en los laterales, en este caso apoyando sobre rampa, pero en la parte de arriba están flotando. O sea, no tienen rampa de concreto. Son apoyos de tubulares de metal. Y si se fijan, hay dos. En el canal hemos visto muchas escaleras con solamente una. Y ustedes no lo saben, pero siempre se mueven. Entonces, hay un balanceo ahí un poquito incómodo y creo que es importante que entendamos bien cómo se construyen las cosas, más allá de cómo se ven. Entonces, cuando se deja una sola viga, hay que dejar unas placas de un buen calibre para que apoyen, ¿verdad? Porque una sola tiene demasiada longitud el escalón y tiende a moverse, ¿no? El momento de flexión ahí es importante. Entonces, hay que colocar, por ejemplo, ¿no? Este está muy bien resuelta. Subimos las escaleras, barandales de acero inoxidable que nos ayudan a que perdure un poco más. Fíjense, en el desfase de los 50 centímetros, entre los 6 y los 5,50 se genera una ventana que nos da iluminación natural, que se agradece muchísimo. ¿Se fijan? Los remates con luz natural se sienten espacios más amplios. O sea, siempre hay que considerar la distancia que hay cuando llegamos de una escalera hasta el muro. Fíjense, aquí hay 1,17, pero después le quitas los 20 centímetros, 18 centímetros del muro acá y ya nos queda 1 metro, pero se siente amplio. El 1,17 es generoso gracias a la luz que lo hace sentir más amplio. Si no estuviera esta ventana ahí, créanme que se sentiría distinto. La escalera que nos va a llevar a una azotea, ahorita la vamos a ver. Y detalles, ¿no? Por ejemplo, el detalle de la madera realmente pues le da una sensación de calidez y de algo bien hecho, ¿no? Eso sí, la fortaleza y la elegancia del material natural. Rematamos con la doble altura y aquí aparecen el primer baño compartido. Es una casa con 3 recámaras que vamos a conocer. Fíjense los materiales, las cubiertas de piedra natural le da una sensación, una apariencia más elegante, de mayor calidad a su casa, a su departamento. Entonces, creo que vale la pena invertir en las cubiertas de los baños de piedras, de cuarcitas, elementos un poco más naturales, y lo podemos combinar con los cerámicos, porcelanatos en el piso. Fíjense, es un baño, ¿qué les gusta? ¿1,30? No, 1,16. 1,16. El libro de las medidas de una casa de Javier Fonseca dice que es 1,25, la medida mínima del sanitario, ¿verdad? Una persona sentada, pero aquí 1,16, de repente te das cuenta que funciona y mucho tiene que ver con la luz natural. Hace que se sienta más amplio el espacio. Puerta de cristal templado de 60 centímetros, a ver, hay que considerarlo. Para las personas que están cambiando su baño, este tipo de medidas son importantes, fíjense, ¿no? Son 64 centímetros, o sea, un poquito más, pero como se ancla, ¿no? Se sujeta aquí, en el porcelanato pierde 1 centímetro. Fíjense, esta casa la diseñaron bien. ¿Dónde colocan el monomando? ¿No? No lo dejan justo al centro, ¿verdad? Ahí hay un tema, una decisión consciente y fíjense otra vez esta pequeña vista de acero inoxidable. Son elementos que le dan calidad al diseño.
Entonces, esto es muy bonito, ¿no? El que le des la vuelta y que remates en el vacío de la doble altura. Muchas veces en la planta alta dejamos un estar de TV, pero aquí no lo dejan porque el espacio lo ocupa la doble altura y además ya teníamos un estar de TV en la sala, ¿verdad? Entonces, este espacio, mis respetos. Lograr esto es complicado, jóvenes, porque lo ves desde el remate del acceso de la casa y lo ves cuando subes las escaleras. Entonces, muy bien esta distribución. Yo sí le doy un 10. Y aquí se genera un distribuidor que aunque sea en L, que es complicada la L, cuando lo vemos en planta, lo vemos muy ordenado, ¿verdad? Porque se crece el espacio hacia acá, entonces es un pasillo que nos lleva a un baño y que nos lleva a las escaleras, muy eficiente, con luz al final, y ya después este pasillo más generoso de ¿cuánto será? 1,20, ¿no? 1,46, ¿sí? Es más amplio. 1,46 que nos lleva a las habitaciones. Esta es la habitación secundaria. Vamos a ver cuánto mide, porque le quitamos la escalera y un baño a los 6 metros. Fíjense, mide 2,73. 2,73 por 4,18. Cada vez me gustan más las medidas de 2,80, 2,90, siempre que se acompañen con cuatros, ¿verdad? Porque el 4, al final tú tienes tu cama de 2, tienes un pasillo aquí de 70 centímetros, pero yo puedo caminar. Al final las pantallas ya no están las teles estas con ¿cómo le llaman? El telescopio, ¿cómo le llaman? A la parte de atrás, eh, a ver, levante la mano, ¿quién reparaba esas teles aquí en el canal? Estoy seguro que mucha gente trabajó de electricista, reparaciones de televisiones. Entonces esas teles te quitaban 40 centímetros de ancho, ¿no? Entonces aquí ya las pantallas ya te permiten tenerlas, te quitan 5 centímetros. Entonces ya los 270 cada vez son más cómodos. ¿Por qué? El maestro Rafa Pardo me lo dijo una vez, las recámaras rectangulares te permiten mejor aprovechamiento del espacio. Fíjense cómo aquí en los 4 metros te cabe hasta una cama king size. Esta podría ser la recámara principal si fuera una casa todavía más pequeña. Esta es una cama matrimonial de 1,35 con sus 2 burós y todavía te cabe aquí un escritorio. Entonces, aunque tenga el 270 que es pequeño o que bueno, es algo apretado, funciona muy bien. Tiene su buen closet, le quitas a los 270 los 90 centímetros más el muro, o sea, eso te queda casi de 2 metros. Y fíjense, de este lado, la distribución muy bien también. Tenemos un poco más de closet, más área de almacenamiento. Está muy bien. Fíjense cómo se acomoda. Zapateras, cajones y área de colgar. Closets económicos. Acuérdense que los closets se hacen más costosos cuando le agregas cajones. El cajón, la corredera, todo el herraje, todo eso encarece el closet. Entonces, cuando solamente tenemos áreas de largos y de cortos, de tubos, se hace más económico. Fíjense, lavamanos perfectos, sin puerta, de lado a lado. Esto debe de medir como 1,20. El ancho del baño, ¿sí? 1,15. Es el mismo ancho del baño. Son los mismos muros del baño de atrás. Las cubiertas, su servilleta. Y caminamos para acá. Su servidor, jóvenes, para los que no son de México. ¿Sí? Para los que no son de barrio. Y el baño, pues muy bien. La regadera, es que me encanta porque aquí aprendemos de medidas. Fíjense, 95 centímetros por 1,40. O sea, una regadera de 95. Hasta se me hace amplia. Fíjense. Creo que la de mi casa, su casa, tiene menos de 90. Entonces, aquí 95, sin problema, abres los codos y no andas chocando. Entonces, no tengan miedo de los 90 y de los 95. Y el sanitario, siempre cuando se abre la puerta, se tapa el sanitario. Digo, es muy raro que le peguen en las rodillas a uno cuando está sentado y que la otra persona entra, pues al final tocas, ¿no? Entonces, aunque sea compacto el baño, esta es la distribución correcta. Pudiste haberla abierto hacia el otro lado, ¿y qué pasaría? Si la abres hacia el otro lado, pues abres la puerta y ves el sanitario. Ahora sí que se los dejo a su criterio, jóvenes. Creo que yo lo hubiese abierto hacia el otro lado. Me gusta que cuando se abre la puerta, pues las habitaciones se luzcan lo más amplias posibles.
pero ese es un tema también de privacidad. Para eso se coloca mucho la posición del abatimiento de la puerta. Nos venimos hacia este lado, aparece, aquí sí me van a decir, Cota, no puedes justificar eso. Recámara secundaria del hijo no favorito. 203 libres, jóvenes, de muro cabecero, por 306. Aquí nos damos cuenta de lo que es el 2 metros, para los que tengan recámaras libres de 2 metros. ¿En 2 metros qué cabe? Tu cama individual y 50 centímetros para caminar. Aquí el interiorismo juega un papel importante con esos dos repisas que acompañan, ¿verdad? Y visten el espacio. Me parece bien. Y el closet, aquí el closet le va a batallar, le va a batallar para abrir la puerta. Pero pues de que se puede, se puede. Entonces, por eso hay que tratar de darles más de 2 metros a los muros cabeceros. O sea, 2,40 yo les diría que sería algo como mínimo óptimo. Sí, es importante porque las puertas de los closets a veces, la mayoría de las veces miden 60 centímetros. Entonces, tiene 60 centímetros más una cama de 1 metro con 2 burós de 40, un 80 más 60, te dan 2,40, ¿verdad? Entonces, por eso el lado corto debe de medir más o menos eso. No dije nada. Aquí 2,49, 2,50 de altura. Estos son 2,50. A mí me encanta el 4, jóvenes. Ustedes que me conocen ya lo saben. Pero ya también estoy aprendiendo pues, a que no lo es todo en la vida. Entonces, ¿qué prefieren? ¿2,40 de altura interior o 2,50 de altura interior? Sí, 2,50, jóvenes. 2,50. Cada número tiene su valor. Eso es bien interesante, aprenderlos a entender. O sea, quizá el 4 no es amplitud, es más bien es un balance. Ok, recámara principal, ¿se fijan? Por eso les decía que está muy bien distribuida. O sea, es una casa de 6 metros de frente. Y la recámara principal me sorprendió, 3 metros. 3 metros en el lado corto y se siente muy amplia. 4,50 en el lado largo. Es que esa es la clave del éxito. El lado largo es el que te da la sensación de amplitud, ¿no? Porque esta sigue siendo una cama matrimonial, pero fíjense cómo el escritorio ya se coloca sobre el costado del muro. Todavía tienes un espacio para ir para un taburete, un silloncito, dejar tu maleta. Entonces es un acomodo muy, muy, muy eficiente y se complementa con su closet, ¿verdad? Le das ahí una mocheta de 60 y te generas un buen closet de 1,80. Muy bonita la vista. Creo que también esto es importante. Aprender a regular la cantidad de ventanas nos ayuda a muchas cosas. Nos ayuda a hacer más económico la construcción, porque las ventanas es un metro cuadrado elevado, es un metro cuadrado caro. Y por otro lado, nos ayuda a regular la cantidad de luz, por lo tanto la cantidad de calor o de frío. Por ejemplo, aquí estamos en Puebla, entonces puede llegar a bajar la temperatura. Entonces, como no tenemos ventanas de doble vidrio, ventanas herméticas, bien fabricadas, de muy buena calidad, por aquí te pasa el calor y el frío. Entonces, el muro tiene mucha menor carga de transferencia térmica. Entonces, hay que tratar de regularla, pero que siga entrando una luz que sea suficiente. Entonces, bien aquí. Y además esas puertas que abaten hacia adentro con un balconcito francés, pues es un detalle. Y de este lado, más vestidor, fíjense cómo se aprovecha. Aquí tenemos una pieza, ¿verdad? Que no está construida completamente. Este es el vestidor, por aquí cruzamos, lavamanos se compacta un poco, pero funciona bien. Se genera un espacio aquí de 98 centímetros, un metro de lavamanos, que si se fijan, se siente bien porque crece el espacio. Es importante decir esta medida. 1,58 de lado a lado, con su lavamanos de 50 centímetros, si no me equivoco, un poco más, 52, ¿verdad? Nos permite tener aquí un área amplia para movernos. Es que esas áreas de circulación, 1 metro, 1,07. Entonces se saca el lavamanos de la cabina de baño. Entonces aquí tenemos regadera en un costado de 95 centímetros y del otro lado, tapada por la puerta, tenemos el sanitario.
Entonces creo que está muy bien distribuido gracias a que el lavamanos se sale de la combinación, ¿verdad? Entonces tienes esta circulación franca, no se genera aquí una puerta rara a la mitad que te divide esta pieza con esta pieza. Entonces, esto quedó muy bien diseñado. Felicidades por esos arquitectos. ¿Qué les pareció la casa? Es una muy buena distribución, ¿eh? Y metros cuadrados de construcción, 140, 150, 160, aproximadamente 160 metros cuadrados de construcción. Pero fíjense, todavía hay más. Dejamos una escalera. Cuando tenemos vistas, jóvenes, las azoteas, terrazas, roof gardens, no se usan casi. Se usan, yo creo que unas pocas veces al año, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo también, el grado de uso es proporcional a la cantidad de luz que tenga esa terraza. Entre más luz tenga esa terraza, menos se va a usar. Así de fácil. Entonces, si quieres usar esa terraza que le estás haciendo, no le hagas un pergolado ligerito, ¿sabes? Con separaciones a cada 20 centímetros entre sus PTRs, porque le va a pasar el sol como no tienes una idea y no te va a gustar estar ahí. Entonces, si la quieres usar, no gastes en un pergolado de 20,000 pesos, mejor gasta en una losa de 100,000 pesos, pero ese espacio sí lo vas a usar. Todas esas pergolitas económicas, nada, solamente son vista, no las vas a usar. Lo que queremos es que no nos dé el sol, jóvenes. Acuérdense que el propósito número 1 de la arquitectura es que no nos dé el sol. Ese es el 1. El 2 es que nos proteja del agua, del viento y de los depredadores. Pero el primero es que no nos dé el sol. Entonces, donde nos dé mucho el sol, no vamos a estar. A menos que queramos asolearnos, ¿verdad? Entonces, esta terraza, pues muy bonita. Las recomiendo porque tenemos buenas vistas. Eso sí está padre. Aprovechar las terrazas cuando hay una buena vista. Pero sí échenle un techo, porque si no, pues no más es para salir y apreciar. Como en la casa del gran maestro Luis Barragán. O sea, él sí generó con unos muros muy altos, pues un poquito más de protección, de cobijamiento, de sombra, pero pues tampoco no creo que sea un lugar que se podía habitar tanto, ¿no? Es un tema más salir a pensar y filosofar. Muy bien, y pues siempre, ¿no? El asadorcito. También otra de mis recomendaciones en este video, tómenlas ya saben, aquí hay que tomar lo que sirve y lo que no, desecharlo. No hay necesidad de ponerse a discutir mucho con las cosas que a uno no le parecen. Eso lo va aprendiendo uno con los años, jóvenes. Cuando uno está más joven, se pelea y discute por todo. Que si, oye, que la moneda esta de 5 pesos no es la misma que la moneda de 5 pesos. No, que sí, que no. Eso no importa. O sea, no discutamos por pequeñeces. Mejor sigamos adelante, ¿verdad? Entonces, de repente veo en las redes sociales que hay un montón de discusiones todos los días de la cosa más tonta que te puedes imaginar. Que si Mario ya no tiene sombrero o que si Mario es mejor que Luigi. No, a ver, la recomendación es estos asadores no se usan. También, o sea, si la terraza no se usa, el asador menos. O sea, ahí quedan, ¿saben? Oxidándose y cuestan una lana. Entonces, un dinerito. Mejor cómprese un buen asador que se pueda mover y guardar y lo sacas una vez cada 3, 4 meses que lo vas a usar y no se está oxidando ahí en la intemperie. Entonces, esa es mi recomendación. Y además, hacer todo esto, no crean que es barato. Pues, esta cosita puede haber costado 25,000, 30,000 pesos, nomás esta cosita. Más con todo el asador. Bueno, jóvenes, los voy a dejar con el espacio que no se mencionó en este video. Ya me alargué. Ay, ya me alargué. Saludos al que entendió la referencia. Pero el baño de la planta alta, el principal, está protegiéndonos aquí. Entonces, es una orientación este, se fijan. Ahorita es la mañanita, son las 9. Entonces, el sol está allá. Entonces, ustedes ya saben en este canal que el sol sale por el este. Entonces, estas terrazas, qué ricas son. Obviamente, si volara todavía un metro más, pues me encantaría porque ya podría caber aquí una mesita.
¿verdad? En esos metros no cabe una mesita. Y eso debe ser como 1 metro, 1,20 m. La fachada, entonces, si queremos realmente usarlas, pues hay que volarlas un poco más. O sea, si esto estuviera completamente techado, olvídate. Aquí te cabe hasta un sillón. Pero bueno, jóvenes, una gran casa y lo mejor es el árbol. ¡Cota Paredes! ¡Adelante!